Muchas gracias, Adriana Balaguer. Ya estoy acá para presentar a nuestra próxima invitada, es la doctora Estela Cuevas. Bienvenida, Hola, Estela. Siempre muchas estuvo, gracias, chicas. estás en este tema, te vimos ya, estábamos contando que había ido a almorzar con Mirta Legrand a hablar justamente de este tema. Ella es presidente de Te la ayudo, Asociación de Otorrinolaringología de Buenos Aires. Lo digo, salió. salió. Pero que los locutores siempre tenemos que tener un Sí. otorrino de Y un foniatra, cabecera y un sí, foniatra de cabecera, pero el otorrino es como un control que nos tenemos que hacer los cantantes también, sí. todas las personas que trabajan con la voz, tenés que tener un otorrino de cabecera. Pero hoy vamos a hablar con vos de las personas, del drama de las personas que viven sin olfato. ¿Es un drama para las personas vivir sin olfato? ¿Cómo se llama la enfermedad? Cuan- Anosmia. Cuando no tienen olfato se Sí, llama anosmia y cuando tienen disminuido el sentido del olfato se llama hiposmia, que ajá. puede ser de distintos grados, leve, moderado, grave o muy grave. Y realmente es un drama porque vienen de muchos médicos, de muchos especialistas, de mucho peregrinaje, como yo digo. Y bueno, cuando se sientan al consultorio y les hablan acerca del sentido del olfato, el propio especialista dice, bueno, la otorrinolaringología es muy amplia, como Sí. vos bien lo dijiste, nariz, garganta, oído. Hoy escuché que hablabas de la presbiacusia, de la presbicia y también dentro del sentido del olfato existe la presbiosmia, que Uf. es la disminución del olfato que aparece a partir de los 60 Ah, años. también. Cuando nosotros nacemos con el sentido del olfato totalmente formado porque se forma justamente entre la cuarta y quinta semana de gestación. Es por eso que después del parto, el bebé, el recién nacido, busca inmediatamente protección y busca alimento, busca la teta de la mamá. Claro. Y ese olfato se sigue desarrollando, más allá de que no tiene un aprendizaje como tienen los colores. Viste que Ujú. vas a la salita y te enseñan los colores primarios y los colores secundarios. En cuanto al olfato, nosotros decimos, le damos un adjetivo. Decimos, hay olor rico, hay olor feo, hay olor a odontólogo, este olor me Claro. da placer, este olor me da disconfort. Bueno, al recién nacido, después del parto, de pasar por ese estrés, el sentir el olor de su mamá y encontrar la teta le da justamente mucho placer Se y calma, hace que lo viste calma. que se Sí, es calma, Pero claro. terrible. ese ¿Y, olfato, y cuándo se pierde ese olfato y eso te por quería decir, qué? ese Ah, olfato crece entre los 20 y 40 años, se mantiene entre los 40 y 60 y a partir de los 60 empieza a disminuir. También perdemos eso, Perdemos también, perdemos tenemos todo. la presbiosmia. Las causas por pérdida del olfato son muchísimas. Eh, Comienzo con las causas otorrinolaringológicas, porque es lo que a mí me corresponde, y las alérgicas. ujú. Pero la rinitis alérgica tiene un proceso inflamatorio mínimo persistente, que ahora justamente también lo dijeron, empieza mañana el cambio de Claro, claro, estación, estamos empiezan en... los resfríos y los alérgicos son muy susceptibles a tener crisis. Entonces tienen ya la mucosa de la nariz inflamada. El aire ingresa por la nariz, pero en el aire están las sustancias volátiles que son las que tienen olor. Entonces, si entra poco aire por la nariz, va a entrar juntamente pocos olores. Esos olores van a ir a engancharse con el epitelio, con el epitelio olfatorio, que está en el techo de la nariz, pero ahí uno no lo huele. Ese olor es captado por un receptor que está en la célula olfatoria y eso, el estímulo químico es transformado en un estímulo eléctrico tipo un cable y Ujú. va a llevar la información a través del nervio olfatorio que pasa por un hueso que separa el cerebro de la cara, que se llama lámina cribosa del hueso etmoides, y llega al cerebro. Se pone en contacto con el bulbo olfatorio y después se pone en contacto con toda una secuencia olfatoria para que nosotros podamos oler y podamos decir qué rico olor hay. Y no hay Ujú. ningún tratamiento, no hay Sí que hay, sí hay sí que tratamiento, hay. ¿se puede recuperar ese olfato? Sí, yo hablaba por ejemplo, la rinitis, pero también la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis crónica, y hoy por hoy, ahora que ya empieza dentro de poco la campaña sobre la vacuna antigripal, hay que vacunarse porque si una persona tiene un resfrío, se cura y a los 3 días normalmente uno recupera el olfato. Todas Sí. nosotras hemos estado resfriadas alguna Sí. vez, pero si ese olfato no se recupera, quiere decir que el rinovirus, que es el virus de la gripe, por decirlo de alguna forma, dañó a ese receptor que yo le contaba. Ajá. Entonces, si encima vos tenés una presbiosmia, el olfato está disminuido, sos mayor de 65 años, hay muchas menos posibilidades de Recuperarlo. recuperar el olfato. En ese caso se llama hiposmia postviral. Pero Ajá. Ajá. después están los traumatismos, los anteriores, los posteriores, los tumores, gente que trabaja con olores,
por ejemplo, los odontólogos que están en contacto con sustancias tóxicas. De hecho, el odontólogo, no hay que fijarse en un odontólogo porque tiene muchas patologías. Tiene varices porque está mucho tiempo parado. ¿Vos decís? Sí. Ay, el otro día que vino uno tan No, guapo acá. no. Tiene, Odontólogo. Por el torno, tiene trauma claro. acústico por el torno. Tiene síndrome del túnel carpiano porque está trabajando Claro. permanentemente y encima está con muchas sustancias como con el eugenol, entonces tampoco huele mucho. Y también le pasa esto a los bioquímicos o a los peluqueros que, por ejemplo, hoy está de moda la queratina Claro. para la alisado, Sí, las Con chicas claro, que tienen el con pelo largo. Sí. la tintura. Bueno, también. claro, yo los veo trabajando con barbijo, sí, es lo que sé. protegiéndose y a veces haces esos tratamientos con productos tan, Tan tóxicos que tan vos, fuertes que a veces es bueno hacerlo al aire libre. que de hecho quizás. vos entras a un salón y Sí. ves eso, El vapor. el vapor. Sí. Y la causa de hiposmia o de anosmia después de los 65 años, ¿cuál sería? Ahí tenés un capítulo interesantísimo que son las enfermedades neurodegenerativas. Ah, Cuando vos descartás todo este tipo de patologías, tenés que ir enfocando por estas patologías. Y dentro de estas patologías están, en primer lugar, la enfermedad de Alzheimer sí. y en segundo lugar, la enfermedad de Parkinson. Hoy por hoy hay papers y hay trabajos y hay mucha evidencia acerca de que antes de que empiece el síntoma motor, que es el temblor, la bradicinesia, Sí. aparecen síntomas no motores, que son la disminución del olfato, la constipación, la depresión y la presencia de sueños vívidos, que es cuando el paciente se cae de la cama. Hoy por hoy, si ese paciente viene a la consulta y vos descartaste todo, tenés que pensar en esto y ponerte inmediatamente en contacto con un neurólogo y en especial con un parkinsonólogo. O sea, sería una manera de prevenir Sí. o de esperar el Exacto. avance de la Exacto, enfermedad, tanto porque- del Parkinson como del Alzheimer. Exacto, porque de esa manera vos lo podés cubrir a ese paciente. Seguramente el Alzheimer y el Parkinson van a llegar, pero van a llegar de aquí a 10 años y el paciente lo va a encontrar entero porque va a tener buena calidad de vida. Claro, Mirá entonces vos, hay que estar atento a interesante. a un síntoma, que sería un Sí. síntoma para otras enfermedades, hay que estar atento. Yo tengo una amiga que vive sin olfato y vive feliz de la vida, te digo. Y quizá el olfato está en relación también con el sabor. Ajá. Quizá tu amiga mantenga el sabor. Ajá. Y quizá no tiene olfato desde hace un montón de tiempo, Sí. entonces aprendió a convivir con esto, tiene tutores, quizá tenga hijitas que le dicen hay olor feo, hay olor rico, o quizá ya tiene todo programado. Yo tengo pacientes que están en el mundo de la gastronomía y que cocinan por Claro. memoria. Claro, claro. No, Y lo encima peligroso de sí. esto es cuando se está quemando algo y no lo sentís, o sea, Lo que pasa, cuando hay cosas que te pueden así. atentar contra tu vida, se está incendiando algo. Lo que pasa es que el olfato justamente alerta ante situaciones de riesgo, que puede ser, por ejemplo, que se queme algo, que se queme una comida, vigila ante la pérdida de gas, por Claro, ejemplo, Claro, bueno, o eso también es importante porque evoca recuerdos de situaciones, personas y también de lugares. sí. Es muy Ujú. común ir a un lugar y decir, uy, este olor me hace acordar a tal cosa, y eso te va a producir un cambio conductual, en especial una emoción, porque puede pasar de que ese lugar te evocó el recuerdo a tu madre, no Ujú. tenés a tu madre y eso te va a traer ese cambio conductual que es una emoción. Y también es importante dentro del deseo sexual. Y Claro. me tiene otro tema. Ah, Sí, por es las otro tema. por las pseudomonas, claro. ¿no? No, por las feromonas. Por las feromonas, Perdón. Pero pseudomonas. tampoco les olores feos, eso está bueno. Depende. Porque están los que depende. son muy olorosos, visto que todo le fastidia, todos los olores le fastidian. Y hay algunos que, bueno, Depende. decís, bueno, por lo menos este no tiene olor, no huele nada. No, lo que pasa es que sí, tenés razón, pero lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos un olor personal. Sí. Y ese olor es distinguido y es tuyo y es como las huellas digitales. Ujú. Y la persona con la que estás tiene su olor. Claro. Entonces, a vos te gusta una persona porque la mirás, usás el sentido de la vista. Claro. Pero la previa al acto sexual está dada justamente por el olor. Ajá. Un olor rico te va a dar placer, un olor feo te va a dar displacer y la gente toma. Y te las tomas. Pero bueno, todo eso hace que se prepare todo el momento es la previa al acto sexual. Claro. Y muchas veces los pacientes vienen de sexólogos porque no saben qué está pasando, porque puede pasar que ocurra, como te escuché hoy, en personas climatéricas, en personas menopáusicas, en donde las hormonas ya están Claro, en disminuidas. bajada. Entonces, bueno, encima, si tenemos una pérdida del olfato, Claro. vamos a estar más Se en problemas. complica. Otro día no tiene que dar de la hiperosmia, ¿viste? Cuando estás embarazada que que sí? sentís el olor a todo. A todo también. Es terrible eso. Si querés te lo digo en 2 minutos. Si Sí. da, te lo digo en 2 minutos, pero después ya hay un capítulo importantísimo también. ¿Qué pasa con la embarazada? Como tiene una revolución hormonal,
tienen muy buen olfato y las mujeres tenemos mejor olfato que los varones. Sí. Entonces, vos estás embarazada y tenés hambre porque sentís mucho los olores Ajá. y aparecen los antojos. Por eso, Y ¿viste? entonces después aparece el vómito y aparecen las náuseas. Todo mira, aparece ahí todo, cuando todo. estamos revolucionadas. Bueno, Estela, gracias. No, a ustedes, ya te vamos a chicas. invitar otro día. A ustedes, Sí, muy muy amable. Porque aparte habla interesante. rápido, habla claro, Sí, y sí. vamos entendiendo un Han poco, sido nos muy entendemos amables. más como mujeres. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Nos vamos